Temporada 2, Episodio 5. León como Ciudad Fénix. Esta tertulia es presentada por Panteón Taurino. Come, bebe y diviértete en el Panteón Taurino. Tradición de León. E Interimagen de México. Tu marca a la vista de todos. Invitada especial en este episodio, Maestra Maricruz Labarte. León entre dos inundaciones. Es una obra que nos relata cómo era la ciudad de León, Guanajuato, antes, durante y después de dos fuertes cataclismos que la asolaron. El primero en 1888 y el segundo en 1926. María de la Cruz Labarte Ríos, con una visión no solo documentada, sino llena de vividas descripciones de ese entorno, nos ubica en dicho contexto y nos muestra cómo esta ciudad, por medio de su espíritu de laboriosidad, superó dichas vicisitudes. Y bueno, León tomó una dimensión que era increciendo hasta que llegó la inundación. Pero todo esto determina, pues, que fue una época muy productiva. Aquí vivía Posada, aquí se hizo académicamente, aquí aprendió la litografía fina. Ya después hizo las cosas populares en la Ciudad de México, después de la inundación, que fue la que generó su traslado a la Ciudad de México. Pero la parte fina de su obra, la parte que se puede confundir con Linati, con De Caen y con los grandes litógrafos del 19, se hizo aquí. Por eso algunos, como don Francisco Díaz de León o como don Francisco Antunes, que lo han estudiado, dicen que el eslabón perdido de Posada es León. Y no lo hemos valorado eso. Hemos olvidado muchos artistas de esa época. Francisco Barajas, un gran compositor de la escuela de Berlín. Juan Nepomuceno Herrera, que es un pintor de la escuela de Pellegrín Clavé, que por fortuna se ha rescatado mucho de su obra, que está en el Museo de la Ciudad. Y en fin, todo esto venía ocurriendo en una ciudad que se estaba acostumbrando a vivir de sí misma y no de la burocracia, y desde luego mucho menos del turismo. Entonces, esto es muy importante, creo yo, para poder entender cuánto daño causó la inundación del 88. Debió haber sido aquello espantoso, debió haber sido es un suceso sin lugar a dudas traumático. Si nos ponemos a pensar en la cantidad repito, patrimonio que se perdió, animales, personas propiamente perdieron la vida, el simplemente poder pensar cómo es que esas fincas fueron todos estos movimientos trepidatorios, la velocidad, la violencia, en este caso del agua, que justo venía de los cerros de Ibarrilla. ¿Qué nos pudieran platicar al respecto, maestra, doctor? Pues yo creo que se dio en un momento muy especial de León. Es una época de mucho dinamismo en el que León se construye rápidamente y que creo que es la época inmediatamente anterior, y bueno, la posterior también, que es la que le da como base a todo el proceso posterior de desarrollo de León. Sí, este siglo XIX en el que la población creció muchísimo. Entonces es un momento en el que el progreso de aquella época, que pues, es el ideal en ese momento, pues va en toda popa. Uh-huh. y se da este fenómeno tan drástico. Uh-huh. Y la respuesta también es una respuesta muy humanitaria. Uh-huh. Por parte de la administración, lo religioso, la población civil, uh-huh, la parte de la ayuda del exterior, uh-huh, no solo desde la administración federal, Porfirio Díaz. El propio Porfirio Díaz, sino uh-huh, desde el exterior, ¿no? Uh-huh. Se dan ayudas desde en los Estados Unidos, varias poblaciones, también en París, ¿no? Y se organiza muy bien y se organiza desde aquí, también apoyados desde allá. Y yo creo que eso también es un mérito de cómo se puede organizar la población leonesa para superar estos momentos difíciles y estas catástrofes. A ver, esto es importante, ¿cómo? Y lo han mencionado ahorita y en otros programas. León se ha levantado en muchos momentos, de diferentes maneras. La resiliencia se ha mantenido presente desde 1888, que
según los registros, es una de las inundaciones más fuertes, que más daño han hecho. A partir de ahí, ¿dónde ubican que se recupera León en lo económico, en lo político, en lo artístico? Ustedes mencionan ahorita que difícilmente se levantaba. ¿Qué rescatan a partir de esa catástrofe? ¿Cómo León se vuelve otra vez León? ¿O se pierde por tanta migración? ¿Puede ser? No, yo creo que lo refuerza la migración. Y yo creo que después de la inundación de León, la recuperación fue muy rápida. Y muy rápida en lo económico, en especial. Bueno, incluso para las clases menos favorecidas, bueno, por sus recursos económicos, el apoyo que se dio para que se recuperaran a través de la donación de sus instrumentos de trabajo. Así es. Eso yo creo que fue un apoyo muy grande, además de el hecho de haber canalizado muchos recursos para que se reconstruyeran sus casas. Debió haber habido un pasmo inicial como de no saber realmente qué hacer, ¿no? Me estoy refiriendo en las horas inmediatas, los días inmediatos en este caso al suceso, pero como bien usted apunta, maestra, por supuesto que la capacidad de recuperación de la sociedad de aquel tiempo debe haber sido algo muy importante. Pero el que reaccionaran inmediatamente las autoridades y la organización de todo, eso fue inmediato, totalmente inmediato, ¿verdad? Sí, hay incluso testimonios del propio militar Manuel de Orellana que procedió de manera casi inmediata a construir un dique y hacer refuerzos y toda esta cooperación internacional. Incluso las comisiones que se nombraron, que se organizaron entre ellos, pues el jefe político Carlos Basauri y bueno, varios de los personajes. Sí. Fueron muchas las comisiones y se comprometieron realmente de manera muy fuerte quienes estuvieron al frente de ellas. Sí. Bueno, estuvieron las comisiones primero para los asilos, los comedores, para rescatar los cadáveres, claro, para poder incinerar los cadáveres de los animales y de las personas, claro, para poner los diques. Eso fue totalmente inmediato. Sí. Y el pedir ayuda, que también fue algo de visión, ¿no? Claro. Porque la pidieron desde las autoridades. Barón y Morales inmediatamente se mandaron telegramas, y también a las autoridades civiles, a Porfirio Díaz. El apoyo del gobernador Manuel González, maestra, doctor. También, y respondieron todas las otras poblaciones. En Guanajuato se organizaron, por ejemplo, los estudiantes del Colegio del Estado, el casino, y consiguieron recursos que realmente apoyaron bien. En otras poblaciones, en Puebla y en Durango, organizaron funciones de teatro, óperas, eso, para tener fondos, además de lo que las personas naturalmente daban en ropa, en dinero, en lo que se podía. Y todo eso se organizó muy bien, incluso desde aquí, porque si aquí no hubieran tenido esa capacidad, no hubieran logrado lo que se logró como organización externa también. Entonces, yo creo que fue mucho mérito de León mismo el que hubieran podido lograr organizarse interna y organizar a los que desde el exterior les apoyaron. No podemos olvidar también la contribución de don Luis Longo, que pues levantó lo que ahora conocemos como el malecón hasta un cierto nivel que protegió, claro, de las inundaciones futuras. Mencionaba la maestra los apuntes de mi bisabuelo, que fue director y fundador del Colegio del Estado y después rector del Colegio de Guanajuato, que dedicó su vida a la física y a la meteorología y dejó varios libros escritos. Y en uno de ellos, sobre las inundaciones concretamente, dice que en 1911 se hubiera producido una inundación peor que la del 88 si no hubiera sido por la obra de don Luis Longo, que fue
objeto de la confianza del gobierno del estado y del ayuntamiento para poner los diques que impidieron una conflagración peor que la del 88. Y sin embargo, en el 26 hubo otra. La maestra tiene un libro publicado, León entre dos inundaciones, son dos efemérides muy notables, el 88 y el 26, que marcan un paréntesis en la historia de la ciudad, donde ocurrieron muchas cosas buenas, pero está enmarcada por dos cosas verdaderamente nefastas, las dos inundaciones. Así es. Pero sin embargo, en los dos casos, la solidaridad, el interés, el amor patrio por la patria chica, pues ayudaron muchísimo y hubo un verdadero sentido de solidaridad social. No se pretendía nada más que ayudar a la ciudad, no hubo un espíritu egoísta de lucro ni de comercio. Y bueno, estamos en una ciudad que ha resurgido, como decíamos hace algún rato, como el ave fénix de sus propias cenizas. En la de 88, los mismos habitantes de la ciudad que no habían sufrido tanto se prestaron a que otros fueran a vivir a sus casas mientras pudieran construir las suyas. Y bueno, se organizaron todas estas brigadas de zapadores que decían que trabajaron no solo en los primeros días, durante mucho tiempo. Sí. La Junta de Socorro, hasta 7 años después, bueno, hizo su balance de todo lo que se había logrado y de quienes habían participado. Hay algunas fotos que son pues muy ilustrativas, en las que desfilan por las calles estos grupos de zapadores unos cuantos meses después, sintiéndose orgullosos de lo que han hecho y de lo que todavía están haciendo. Incluso hay de ellos unos grabados de José Guadalupe Posada muy bonitos, en los que bueno, pone a señoritas de San Francisco del Rincón con sus palas porque vienen a ayudar. Sí, claro. Sí, que están colaborando para con... Y bueno, las crónicas dicen que traían algunos estandartes. Ahí está. Incluso funciones de beneficencia en el doblado, ¿no? En el teatro doblado. Algunos estandartes con algunas inscripciones como con trabajo, no me acuerdo, y caridad, renacerá más bella la ciudad. Con trabajo, justicia y caridad. Renacerá más bella la ciudad. ¿Cómo quisieran concluir este programa? ¿Con qué quieren cerrar? ¿Cómo aprender del pasado y cómo mejorar la relación de los leoneses y leonesas con el agua? Bueno, como dice el doctor, al fin de cuentas, León se rehace de estas tragedias y de otras, o de muchos otros acontecimientos que son muy trágicos, ¿no? Que esa capacidad de rehacerse pues se debe de tomar en cuenta, que pues sí, que ese emprendedurismo no solo se da en la parte económica cuando las cosas están en paz, sino que hay una resiliencia especial en épocas difíciles. Doctor. Pues yo creo que, como siempre ha ocurrido en la historia, las cosas no pasan en balde. Si no tenemos presentes estos acontecimientos que ocurrieron, si no procuramos que no vuelvan a ocurrir, de nada sirvieron las lecciones. De nada sirvieron las lecciones. Es necesario desasolvar las presas, construir nuevas presas, conservar el agua para que no se desperdicie y limpiar los drenajes antes de la primera lluvia, porque cada año, desde hace décadas, no se puede culpar a ningún trienio. Eso ha sido desde siempre. La primera lluvia del año, cuando es tormenta, lava las coladeras porque no se les da mantenimiento. Y entonces toda esa basura y todo eso flota, contamina, y el hecho de limpiar las coladeras y de limpiar los albañales y de limpiar toda la tubería es una lección que pagamos muy cara. Eso debe hacerse antes y debe hacerse
alguna obra, yo no soy ingeniero ni sé de eso, pero para eso los hay, los ingenieros hidráulicos y muchos otros, para que aprendamos a utilizar el agua cuando sobra y no a desperdiciarla cuando sobra y a llorar por ella cuando falta. Eso es. Gracias, doctor, maestra de Cruz. Pues híjole, podemos seguir platicando y sacar mucho hilo de aquí, pero pues se nos acaba el tiempo. Me quedo ahorita que decías que hay que desolvar las presas, también hay que desasolvar lo que creemos que sabemos para aprender y pues recibir nuevos aprendizajes. Como ciudadanos también hay que aprender, y hemos hablado en otros programas que el objetivo también de este programa es eso, crear una conciencia ciudadana y de responsabilidad social, y pues si se tapa la coladera no es por culpa del ayuntamiento necesariamente. Claro. Todos somos responsables de construir y reconstruir la ciudad, ¿no? De acuerdo a la tragedia, que ojalá no sucedan, pero pues, gracias por recordarnos y hacernos ver esto y traernos a la memoria histórica, que es muy importante y es lo que queremos en este programa. Claro. Maestra Maricruz, de verdad ha sido un honor tenerla en el programa. Mariano, como siempre, doctor Mariano, gracias. Víctor. Muchas gracias, Raúl. Maestra, ¿Qué dices para cerrar o qué? No, pues muy agradecido, y realmente pues ha sido un placer poder escuchar sus testimonios, sus puntos de vista, siempre valiosos, siempre útiles, siempre necesarios. Coincido, pues por supuesto que pues tener una recuperación de la memoria histórica es conveniente porque nos permite tener un mejor presente, ¿no? Y en este sentido, pues obviamente aprender de las tragedias. Me parece que también esto lo comento a título personal y justo ya sin ánimo de extenderme mucho, honrar la memoria de los muertos, ¿no? De todos estos fallecidos que a final de cuentas debieron haber sido escenas y capítulos sumamente difíciles, y que a final de cuentas desafortunadamente hubo muertes, ¿no? Pero en el entendido que estas muertes no fueron en vano, vamos a llamarle así, ¿no? Y pues obvio que todos nos interesa esta ciudad, nos interesa, nos apasiona, nos gusta vivir aquí y nos gusta tener un buen presente y sobre todo un mejor futuro, ¿no? Muchas gracias, maestra, muchas gracias, doctor. Raúl. Gracias a Gracias, hasta luego. Tertulia. ¿Quieres seguir descubriendo la verdad detrás de la historia? Síguenos en Facebook e Instagram como tertulia.podcast y en nuestro sitio web como tertuliapodcast.mx. Información respaldada por el Archivo Histórico Municipal de León, en colaboración con el Instituto Cultural de León y Bonito León. Tertulia es un podcast original producido por Atracción Gráfica, Laboratorio de Fórmulas Creativas, ULE Audio Estudio y la Fundación Marqués de San Clemente. Con las voces del Dr. Mariano González Leal, Víctor Hermosillo, Raúl Padilla y Luz Adriana Flores. Dirección General, Mauricio Aguirre. Grabación y diseño de audio, Raúl Santana y Óscar López.